This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, Word, Spirit, and Life, is paid for by John Kahn and guests. Palabra, Espíritu y Vida. Recuerde su programa, Palabra, Espíritu y Vida. Los vencedores no se detendrán. Ahora Dios ya tiene su ciudad. Nuestra porción por siempre Dios será. Nuestra porción por siempre Dios será. Aleluya, nuestra porción por siempre Dios será. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos regala esta noche de poder escuchar su palabra. Vamos a tener un tema muy precioso esta semana, continuando con lo que estábamos disfrutando la semana anterior, concerniente al recobro de la iglesia. Un tema muy especial. El Señor quiere recobrar lo que se perdió cuando el Señor lo quiso organizar. Hubo un principio en la vida de iglesia muy precioso, pero el enemigo fue desechando lo que el Señor había logrado. Y hasta el momento el Señor está recobrando esto. Entonces el programa de hoy nos va a traer muchas ilustraciones. El tema de hoy es el regreso a Jerusalén, al único terreno ordenado por Dios, con todas las vasijas del templo de Dios que habían sido llevadas cautivas a Babilonia. Aleluya. Más adelante los hermanos Raúl y Norma nos van a liberar este mensaje tan precioso. Por ahora les damos la bienvenida a todos nuestros radioyentes y hermanos y hermanas en Cristo que nos están escuchando aquí en Chicago todos los viernes de 8:30 a 9:30. Si quiere puede llamarnos durante el programa o después del programa a cualquier hora al 773-350-4851. Ahí le va a contestar nuestro hermano Tomás y si no lo puede hacer va a escuchar un mensaje. Deje su mensaje y lo contactaremos cuanto antes. ¿Para qué? Para que usted nos visite o para que nosotros le visitemos. También los queremos invitar a nuestras reuniones. Las reuniones las llevamos a cabo en persona el día del Señor a las 10 de la mañana. El local donde nos reunimos está ubicado aquí en Chicago en el 3915 al oeste de la Irving Park Road. Queda en la Irving Park casi con la Pulaski. Ahí a medio bloquecito va a encontrar el edificio que dice el lugar de reunión de la iglesia en Chicago. Y ahí nos reunimos. Y al ladito del local de reunión, en el 3931, está nuestra librería, que se llama Chicago Biblias y Libros. Y ahí estarán ustedes disfrutando de mucha literatura cristiana, libros cristianos, Biblias en muchas en lenguajes y también muchas versiones. Y si menciona, cuando vaya a la librería, recuerde, la librería está en el 3931 al oeste de la Irving Park. Y si usted la visita de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y dice que escuchó el programa de radio, los hermanos que estén allá le van a regalar una versión recobro del Nuevo Testamento. Algo muy precioso. Esta versión recobro es la que nosotros usamos precisamente para hacer todos estos mensajes que compartimos con ustedes. Entonces, le recordamos, mientras está el programa al aire o después, nos puede llamar al 773-350-4851. Aleluya. También le mandamos un mensaje de saludo a nuestro hermano Vidal. Esperamos que esté bien en compañía de su familia. Y por ahora los dejamos con nuestro hermano Raúl y nuestra hermana Norma para que nos liberen el mensaje de hoy. Amén. Amén. Buenas noches, queridos radioescuchas. La semana pasada comenzamos a considerar un asunto vital. Praise the Lord, dear radio listeners. Last week, we began to consider the vital matter of the recovery of the church. Amén. El recobro de la iglesia. Amén. The recovery of the church. La palabra recobrar significa obtener de nuevo
algo que se había perdido o hacer que una cosa regrese a su condición normal. The word recover means to obtain again something that has been lost or to return something to a normal condition. La palabra recobro significa restaurar o hacer que algo vuelva a su condición normal después de haber sufrido algún daño o pérdida. Recovery means the restoration or return to a normal condition after a damage or a loss has been incurred. Cuando hablamos del recobro de la iglesia, queremos decir que algo estaba allí originalmente, pero después se perdió o se dañó, por lo que es necesario traer aquello a su estado original. When we speak of the recovery of the church, we mean that something was there originally, that it became lost or damaged, and that now there is the need to bring that thing back to its original state. Amen. Amén. Debido a que la iglesia se degradó a lo largo de los muchos siglos de su historia, es necesario que sea restaurada conforme a la intención original de Dios. Because the church has become degraded through the many centuries of its history, it needs to be restored according to God's original intention. Con respecto a la iglesia, lo que debe gobernar nuestra visión no debe ser la situación actual ni la práctica tradicional, sino la intención y el estándar original de Dios según son revelados en las Escrituras. Concerning the church, our vision should be governed not by the present situation nor by traditional practice, but by God's original intention and standard as revealed in the Scriptures. Debemos entender el recobro de la iglesia con relación a la intención de Dios y a lo logrado por Dios. We need to understand the recovery of the church in relation to God's intention and accomplishment. Así como con relación a la obra de destrucción realizada por Satanás, and also by Satan's work of destruction. El Nuevo Testamento revela que con respecto a la iglesia, Dios tiene bien definido una intención, un propósito y una meta. The New Testament reveals that regarding the church, God has a definite intention, purpose, and goal. El Nuevo Testamento también nos presenta un cuadro muy claro de lo logrado por Dios en conformidad con su intención. The New Testament also gives us a clear picture of God's accomplishment according to his intention. Primero, Dios hizo un propósito y después vino para llevarlo a cabo. First, God purposed, and then he came in to accomplish his purpose. Además, el Nuevo Testamento nos presenta un claro relato de cómo el enemigo de Dios vino para destruir lo logrado por Dios. Furthermore, the New Testament also gives us a clear record of how God's enemy came in to destroy what God has accomplished. La manera satánica de destruir lo logrado por Dios tiene dos aspectos. The satanic way to destroy God's accomplishment has two aspects. Uno es interno One is the inward, y el otro es externo. and the other is outward or external. El aspecto interno consiste en dañar al pueblo de Dios y corromperlo. The inward aspect is to damage and corrupt God's people. Después, Satanás busca destruir externamente lo logrado por Dios. Then Satan seeks to destroy God's accomplishment outwardly. No obstante, Dios es un Dios con un propósito eterno. Nevertheless, God is a God with eternal purpose. Amen. Él es un Dios de propósito y una vez Él ha decidido realizar algo, nada puede hacer que cambie de parecer o sea detenido. He is a purposeful God,
And once he has made up his mind to do something, nothing can change his mind or stop him. Hallelujah. Por consiguiente, después de la destrucción causada por Satanás, Dios viene a rehacer las cosas que había hecho antes. Therefore, after Satan's destruction, God comes in to redo the things that he had done before. Esta acción de rehacer es su recobro. This redoing is his recovery. En esto consiste traer de regreso todo lo que se perdió y fue destruido por el enemigo de Dios, Satanás. This is to bring back whatever has been lost and destroyed by God's enemy, Satan. La semana pasada también compartimos el recobro de la iglesia es tipificado por el regreso de los hijos de Israel de su cautiverio. Last week, we also share the recovery of the church, which is typified by the return of the children of Israel from their captivity. A fin de entender el recobro de la iglesia, debemos considerar la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. In order to understand the recovery of the church, we need to consider the history of the people of Israel in the Old Testament. El Antiguo Testamento es un libro de tipos, de los cuales el mayor es el tipo todo inclusivo de la historia del pueblo de Israel. The Old Testament is a book of types, and the greatest, all-inclusive type is the history of the people of Israel. Muchos maestros de la Biblia aplican las cosas sucedidas al inicio de la historia del pueblo de Israel a la experiencia cristiana actual. Many Bible teachers apply the things which happened in the beginning of the history of the people of Israel to Christian experience today. Por ejemplo, ellos aplican la Pascua a la experiencia de la redención y el cruce del Mar Rojo a la experiencia del bautismo. For example, they apply the Passover to the experience of redemption and the crossing of the Red Sea to the experience of baptism. Además, podríamos aplicar el disfrute del maná diario y del agua procedente de la roca hendida a nuestra experiencia de tomar a Cristo como nuestro suministro de vida y como nuestra agua viva. Amen. Furthermore, we may apply the enjoyment of the daily manna and of the water from the cleft rock to our experience of taking Christ as our life supply and as our living water. Incluso podríamos saber cómo aplicar el templo edificado por Salomón a nuestra experiencia. We may even know how to apply the temple built by Solomon to our experience. Sin embargo, no son muchos los cristianos que saben cómo aplicar la última parte de la historia del pueblo de Israel. However, not many Christians know how to apply the last part of the history of the people of Israel. Es decir, el cautiverio de Babilonia y el regreso del cautiverio. That is, the captivity in Babylon and the return from captivity. Como veremos, el regreso de los hijos de Israel de su cautiverio tipifica el recobro de la iglesia. As we shall see, the return of the children of Israel from their captivity typifies the recovery of the church. Esta noche compartiremos dos aspectos más. Tonight, we will share two more aspects. Número uno, el recobro de la iglesia en lo que respecta a tipificado por el regreso de los hijos de Israel de su cautiverio. Number one of the aspect is of the recovery of the church as it relates to typified by the return of the children of Israel from their activity. Uno de nuestros primeros aspectos es de regreso a Jerusalén al único terreno ordenado por Dios con todas las vasijas del templo de Dios que habían sido llevadas cautivas a Babilonia. Our first aspect, back to Jerusalem,
the God-ordained unique ground, with all the vessels of the temple of God, which have been captured to Babylon. El recobro de los hijos de Israel no solamente significó salir de Babilonia, sino también regresar a Jerusalén, el único terreno ordenado por Dios. The recovery of the children of Israel was not only from Babylon, but back to Jerusalem, the God-ordained unique ground. Jerusalén era el lugar escogido por el Señor. Jerusalem was the place the Lord had chosen. Por consiguiente, Jerusalén era el centro donde el pueblo de Dios debía adorarle, y la existencia de este único centro salvaguardaba la unidad del pueblo de Dios. Therefore, Jerusalem was the center for God's people to worship him, and this unique center preserved the unity of the people of God. Si no hubieran tenido este centro, después de haber entrado en la buena tierra, los hijos de Israel se habrían dividido. Without such a center, after the children of Israel had entered the good land, they would have been divided. En prevención de este potencial problema, Dios les reiteraba una y otra vez el mandamiento referente al lugar escogido por él. Foreseeing this problem, God repeated, yes, he repeated the commandment again and again concerning the place of his choosing. El pueblo de Israel no tenía derecho a escoger su propio lugar para adorar. The people of Israel had no right to choose their own place to worship. Este derecho estaba en manos de Dios únicamente. Él podía hacer tal elección y a el pueblo solo le correspondía acatar la elección de Dios, la elección divina. Man, that right was in God's hand. He alone could make that choice, and the people were to take his choice, the divine choice. La elección de Dios llegó a ser el centro de las reuniones de su pueblo, y este es el terreno único de la unidad. God's choice became the center of the gathering of his people, and this is the unique ground of unity. Por esta razón, era necesario que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fuese traído de regreso a Jerusalén, el único terreno ordenado por Dios. For this reason, it was necessary for God's people in the Old Testament to be brought back to Jerusalem, the unique ground ordained by God. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Jerusalén era el único lugar de la adoración, el centro que los unía. For God's people in the Old Testament, Jerusalem was the unique place of worship, the uniting center. Babilonia causó división, pero Jerusalén mantuvo la unidad. Babylon caused division, but Jerusalem maintained the oneness. La Babilonia actual equivale a la división y la Jerusalén actual equivale a la unidad. Today's Babylon is division, and today's Jerusalem is oneness. Cuando regresamos a la unidad, regresamos a Jerusalén. When we come back to oneness, we come back to Jerusalem. Aquellos que regresaron a Jerusalén, procedentes de Babilonia, trajeron con ellos todas las vasijas del templo de Dios, que habían sido llevadas cautivas a Babilonia. Those who went back to Jerusalem from Babylon brought with them all the vessels of the temple of God, which had been captured to Babylon. Estas vasijas, las cuales eran de oro y de plata, representan las experiencias que tenemos de Cristo y de sus riquezas. These vessels, which were of silver and gold, signify the experiences of Christ and the riches of Christ. Todas las vasijas del templo representan las experiencias de los diversos aspectos de Cristo. All the vessels in the temple are the experiences of the various aspects of Christ.
El pueblo de Dios había sido dispersado y todas las experiencias espirituales se habían ido con ellos. The people of God were scattered, and all the spiritual experiences were carried away. Aquello era una vergüenza para ellos y para Dios. That was a shame to them and to God. Incluso en la actualidad, algunos queridos cristianos han tenido experiencias de Cristo, pero están en Babilonia. Even today, some dear Christians have real experiences of Christ, but they are in Babylon. Esto significa que ellos tienen experiencias de Cristo en el lugar de cautiverio y en el lugar de los ídolos. This means that they have the experiences of Christ, but in the place of a captivity and in the place of idols. Las experiencias en sí mismas son correctas, pero el lugar es el equivocado, pues las vasijas son las correctas, pero son vasijas que pertenecen al templo de Dios y que están en el templo de ídolos. The experiences are right, but the place is wrong. For the vessels are right, but they are the vessels of the temple of God in the temple of idols. Oh, Lord. Por tanto, todas las vasijas de plata y de oro tienen que ser llevadas de regreso a Jerusalén. Therefore, all the vessels of silver and gold must be brought back to Jerusalem. Amen. Amén. En tipología, la plata se refiere a la redención efectuada por Cristo y el oro se refiere a la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. In typology, silver refers to Christ's redemption, and gold refers to the divine nature, the nature of God. Que los hijos de Israel llevaran consigo vasijas de plata y de oro de Babilonia a Jerusalén indica que nuestras experiencias tienen que ser las experiencias de Cristo y su redención, así como de Dios y su naturaleza. Amen. The children of Israel, bringing vessels of silver and gold with them from Babylon to Jerusalem, indicates that our experiences must be the experiences of Christ and his redemption and of God and his nature. Amén. La Babilonia actual no solamente tiene prisionero al pueblo de Dios, sino que también ha hurtado todas las riquezas del templo de Dios. Today's Babylon has not only captured God's people, but also robbed all the riches from God's temple. Las vasijas que representan las riquezas de Cristo han sido sacadas. Amén. The vessels signifying the riches of Christ have been carried away. Esta es la razón por la cual en el catolicismo romano y en las denominaciones protestantes se habla muy poco, si algo, de las riquezas inescrutables de Cristo. This is the reason that in Roman Catholicism and in the Protestant denominations, very little is said, if anything, concerning the unsearchable riches of Christ. No se alienta a los creyentes a que coman a Cristo, que beban a Cristo, que celebren banquete con Cristo, que disfruten plenamente a Cristo. The believers are not encouraged to eat Christ, to drink Christ, to feast with Christ, and to enjoy Christ in full. La razón por la cual hay tan poco o ninguno disfrute de las riquezas de Cristo es que todas las vasijas que estaban en el templo han sido saqueadas por Babilonia la Grande. The reason there is little or no enjoyment of the riches of Christ is that all the vessels in the temple have been carried away by Babylon the Great. Aleluya. Ahora el Señor desea recobrar la experiencia de las riquezas de Cristo. Hallelujah. Now the Lord wants to recover the experiences of the riches of Christ. Él no solamente desea llamar a su pueblo fiel a salir de Babilonia y regresar a la vida apropiada de iglesia,
sino que también desea recobrar y traer de regreso todos los diferentes aspectos de Cristo que han sido perdidos. Amén. Oh, hallelujah. The Lord wants not only to call his faithful people out of Babylon and back to the proper church life, but also to recover and bring back all the different aspects of Christ which have been lost. Amén. Nuestro segundo aspecto de esta noche, The second aspect of tonight para reedificar el templo de Dios, la casa de Dios. is to rebuild the temple of God, the house of God. El recobro de la iglesia también es tipificado por la reedificación del templo de Dios, la casa de Dios en Jerusalén, después que el pueblo de Dios regresó de Babilonia. The recovery of the church is also typified by the rebuilding of the temple of God, the house of God, in Jerusalem after the return of God's people from Babylon. El libro de Esdras, en 1:3 dice, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. In the book of Ezra, chapter 1, verse 3 says, Who is there among you of all the people? His God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. Este es Which- el Dios, quien está en Jerusalén. This is God, who is in Jerusalem. Amén. El versículo 5 añade, entonces se levantaron los cabezas de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y en general todos aquellos cuyo espíritu había despertado Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Verse 5 goes on to say, Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites, with all of them, whose spirit God has raised, to go up to build the house of the Lord, which is in Jerusalem. Amén. Y esta casa, la cual está en Jerusalén. And this house, which is in Jerusalem. Estos versículos indican que el recobro no solamente consiste en regresar a Jerusalén con las vasijas del templo de Dios, sino también en reedificar el templo de Dios que había sido destruido. Amen. These verses indicate that the recovery is not only a matter of going back to Jerusalem with the vessels of the temple of God, but also rebuilding the temple of God, which had been destroyed. Oh, Lord Jesus. Amén. Amen, Alabado sea amen. nuestro Señor. Yes, praise the Aleluya. Lord. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano Raúl. Gracias, hermana Norma. Qué mensaje tan precioso. Recobrar lo que el Señor había perdido. Y lo hizo en esa ocasión, pero también lo está haciendo una vez más en estos días. Aleluya. Le recordamos que nuestro sitio de reunión está ubicado en el 3915 al oeste de la Irving Park, en Chicago, entre la Irving Park y la Pulaski. A medio bloquecito ahí va a encontrar el sitio de reunión. Nos reunimos el día del Señor a las 10 de la mañana. Y también nos puede llamar al 773-350-4851 para que usted venga a visitarnos a nosotros visitémoslo a usted si quiere, o también se puede unir a unas reuniones que tenemos en semana. Si nos llama, le haremos saber cada detalle. Aleluya. Y también le recordamos que al lado del local, en el 3931, también al oeste de la Irving Park, queda la librería Chicago, Biblias y Libros. Y si usted va a la librería, seguramente va a encontrar algo que le guste mucho, un libro, un Nuevo Testamento o un libro cristiano. También hay CDs de música cristiana. Pero solamente por visitar la librería y mencionar que escuchó el programa de radio, los hermanos que estén allá le van a regalar el Nuevo Testamento versión recobro. Algo muy precioso. Entonces, los invitamos a que nos visiten. Gloria a Dios. También estamos muy felices porque el Señor permite siempre que tengamos hermanos y hermanas de muchas partes del mundo. Hoy tenemos hermanos aquí en la ciudad de Chicago. También nos acompañan
hermanos en Mandalay, en Illinois, y también una hermanita que está en Atlanta, Georgia. También nos acompañan santos de Medellín, Colombia, y de Bogotá, Colombia. Gloria a Dios. Así de esta manera el programa se hace más disfrutable. Y para empezar tenemos una preguntita para nuestra hermana Sagrario. Gracias. Hermana Sagrario, ¿cuál fue el significado del recobro de los hijos de Israel? Hermanos, es un gozo muy divino estar aquí reunidos con los hermanos y hermanas en el programa de radio. Es mi Señor Jesús el que nos trae y nos reúne ahí para escuchar su palabra, su bendición. Dice el recobro de los hijos de Israel no solamente significó salir de Babilonia, sino también regresar a Jerusalén, el único terreno ordenado por Dios. Jerusalén era el lugar escogido por el Señor. Deuteronomio 12:5. Por consiguiente, Jerusalén era el centro donde el pueblo de Dios debía adorarle, y la existencia de este único centro salvaguardaba la unidad del pueblo de Dios. Amén. Oh, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Sí, muy importante. El Señor tenía que recuperar y traer a los hijos de Israel que habían estado en Babilonia durante 70 años. Y el Señor los trajo, pero no solamente vinieron ellos también se les trajeron muchas cosas, muchas vasijas, lo más importante que había en el templo del Señor. También tenemos a nuestra hermana Sandra. Hermana Sandra, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Gloria a Dios. Hermana Sandra, ¿por qué fue necesario que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fuera traído de regreso a Jerusalén? Amén, sí, hermano, pues fue necesario que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento fuera traído de regreso a Jerusalén, porque si no hubieran tenido este centro, después de haber entrado en la buena tierra, los hijos de Israel se habrían dividido. Ya en el Antiguo Testamento hemos visto que ellos siempre tendían a dividirse, y el ser humano siempre tiende a ser divisivo. Pero en previsión de este potencial problema, Dios les reiteraba una vez más el mandamiento referente al lugar escogido por Él. Esto es increíble, cómo Dios siempre quiere recobrar a su pueblo. Él siempre quiere que estemos unidos, que seamos uno con Él. El pueblo de Israel no tenía derecho a escoger su propio lugar para adorar. Ese derecho estaba en manos de Dios, únicamente, hermanos. Y hoy en día es exactamente igual. Únicamente Dios es el que elige. Por eso esta noche, queridos radioescuchas, ustedes están escuchando este hermoso programa, que Dios quiere traernos a todos de regreso. Y únicamente Él puede hacer esta elección. Él elige que hoy estemos nosotros aquí reunidos. Él elige que hoy usted tenga prendida la radio. Él da esta elección a todos nosotros. De hecho, por eso Él nos dio el libre albedrío, porque Él no quiere a nadie obligado. Él nos quiere atraídos a Él por nosotros mismos, que nosotros mismos sintamos este deseo. Y el pueblo solo le correspondía a nosotros, y al pueblo en ese entonces solo le correspondía acatar la elección de Dios, la elección divina. Sí, es increíble ver esto, hermanos, porque nosotros, cuando acatamos lo que Dios elige, nos gozamos. Esto para nosotros es un gozo. Como sabemos que para ustedes, queridos radioescuchas, es un gozo esta noche estar oyendo la palabra. La elección de Dios llegó a ser el centro de las reuniones de su pueblo. Y este es el terreno único de la unidad. Por esta razón, es necesario, hermanos, que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fuera traído de regreso a Jerusalén, el único terreno ordenado por Dios. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, hermanos, por esta hermosa invitación. Qué privilegio. Amén. Sí, aleluya. Es un privilegio estar aquí en la radio con todos los hermanos y hermanas. Y de hecho, el Señor, Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo eligieron que Jerusalén fuera el sitio donde los israelitas regresaran. De lo contrario, los israelitas hubieran regresado a un país y hubieran tomado el destino que hubieran querido. Pero no, el Señor quería y ordenaba. Él decía siempre, aquí donde yo he puesto mi casa, aquí será mi adoración. Y era en Jerusalén.
Y si usted quiere saber cuál es el sitio ahora, hoy en día, el 21 de abril del año 2023, donde el Señor quiere que nos reunamos con Él, es nuestro espíritu. Gloria a Dios. Ahí es el sitio de reunión de nosotros con el Señor. Sin embargo, Él necesita una expresión exterior, y esa expresión la logramos en las iglesias locales, en la localidad de cada ciudad donde nosotros vivimos. El Señor se reúne con nosotros, pero requiere de una expresión. Por eso se habla de los candeleros y de las iglesias. Aleluya. Amén. Hermana Rosario, ¿cuál es la relación entre Jerusalén y la unidad? Amén, hermanos. Buenas noches, radio oyentes y queridos hermanos. En Jerusalén está la unidad porque ahí es donde está nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque nos dio un libre albedrío, ¿verdad? De decidir lo que más nos convenga. Entonces, a nosotros qué privilegio es estar en nuestro espíritu. Amén. Dice que para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Jerusalén era el único lugar de adoración, el centro que los unía. Babilonia causó división, pero Jerusalén mantuvo la unidad. La Babilonia actual equivale a la división y la Jerusalén actual equivale a la unidad. Cuando regresamos a la unidad, regresamos a Jerusalén. Aleluya. Aleluya, que cuando estemos en nuestro espíritu, estamos en la verdadera Jerusalén. Amén, hermanos. De regreso a Jerusalén, al único terreno ordenado por Dios. Aleluya. Amén. Sí, una vez más. El único terreno adecuado, de acuerdo al Señor, era Jerusalén para los que regresaran de Babilonia. Por eso era tan importante que ellos fueran obedientes. Pero hay más. Y le recordamos que nos puede llamar al 773-350-4851. Ahí le va a contestar el hermano Tomás o le deja su mensaje para tener comunión. Amén. También tenemos a nuestra hermana Gladys con nosotros. Buenas noches, hermana Gladys. Buenas noches, hermano. Bendiciones para todos y es una bendición, hermano, poder estar aquí. Aleluya, hermana Gladys. Le tenemos una pregunta. ¿Qué trajeron los que regresaron de Babilonia a Jerusalén? Amén, hermano. Aquellos que regresaron a Jerusalén del cautiverio de Babilonia trajeron con ellos todas las vasijas del templo de Dios que habían sido llevadas cautivas a Babilonia. Esto lo encontramos, hermano, en Esdras, capítulo 1, del versículo 5 al 11. Estas vasijas, hermanos, las cuales eran de oro y de plata, representan las experiencias que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, de sus riquezas en la redención de nuestro Señor. Por esto, todas las vasijas representan las experiencias de todos los aspectos de nuestro Señor Jesucristo en su vivir para nuestra salvación en la tierra. La plata, hermano, su naturaleza divina. El oro es una de las grandes experiencias para nosotros, hermano, y es muy valiosa, ya que Cristo nos es servido como alimento a nosotros, el pueblo de Dios, para ser nutridos y abastecidos por medio de su vida, su palabra, que es nuestro suplir de vida. Hermano, que todas las vasijas hayan regresado de Babilonia a Jerusalén, tipifica el retorno de las riquezas de Cristo al terreno único de la unidad genuina de la iglesia, a fin de enriquecer el recobro de la iglesia de Dios, nuestro espíritu. Alabado sea el Señor, hermano. Hay otra en Isaías 22-24, perdón, hermano, nos describen estas riquezas también para poder ver los aspectos diferentes de nuestro Señor. Dice, por tal motivo somos hoy partícipes de las diversas maneras y medios para adquirir las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a los tipos antiguos testamentarios. Habían unos tazones o copas que eran vasijas pequeñas para contener agua, lo cual tipifica el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Los jarros o cántaros eran vasijas más grandes para contener el vino, cual tipifica la vida divina de nuestro Señor. Esto, hermano, nos lleva a ver que Dios nos revela por medio de Cristo que somos sus hijos, que somos sus vasos que contienen su espíritu en calidad de agua que aplaca la sed de la gente, hermano, y su vida en calidad de vino que anima y da regocijo a las personas.
cuando adquirimos las riquezas de Cristo y su abundante suministración de vida. Amén, hermano. Muchas gracias. Aleluya, gloria a Dios. Sí, amén. Esto que se trajo de Babilonia no eran simplemente los vasos de plata y de oro. Adicionalmente, cuando vemos el significado espiritual que tienen estos materiales, en la Biblia, la plata tipifica la redención que el Señor Jesucristo efectuó por nosotros. Y el oro tipifica la naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Dios. Por lo tanto, el traer ellos a Jerusalén de nuevo, esto tipifica espiritualmente que cuando nosotros nos salimos de Babilonia y traemos aquí a la iglesia, a la nueva Jerusalén, aquí a nuestra comunión con los hermanos y hermanas, debemos traer todas estas experiencias del Señor que enriquecen la vida de iglesia. Por eso debemos siempre tener una porción nueva cada día. Y esa porción la adquirimos mientras invocamos el nombre del Señor, mientras leemos la palabra y mientras disfrutamos del Señor. Él se va introduciendo en nosotros y nosotros lo expresamos cuando estamos en las reuniones. De esa manera es como obtenemos y traemos de regreso las riquezas del Señor. Y también tenemos a nuestra hermana Gloria. Hermana Gloria, buenas noches. Buenas noches, hermanos en Cristo y radio escuchas. Hermana Gloria, ¿qué significa experimentar a Cristo en Babilonia? Bueno, esto significa que ellos tienen experiencias de Cristo en el lugar de cautiverio y en el lugar de los ídolos. Aunque son cristianos, están cautivados en el mundo. Este mundo nos atrae muchas cosas. Necesitamos más de Cristo, más oración, más de sus palabras. Tenemos que ser absolutamente para el Señor. Tenemos que estar en la iglesia. En este mundo este mundo nos atrae muchas cosas. Por ejemplo, uno le gusta ver la televisión diariamente. Le gusta ir la bebida, fumar. Le gusta los equipos de deportes, su carro como su ídolo o una actriz. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Necesitamos más de Cristo. Necesitamos estar en el Espíritu cada momento. Necesitamos más y más de Cristo. Estar en nuestro espíritu. Amén. Aleluya. Claro que sí, hermana Gloria. Estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos más Cristo. Porque este mundo, que en el día de hoy, el mundo de hoy, tipifica a Babilonia. Entonces nosotros tenemos que, aunque estamos en el mundo, ya no le pertenecemos al mundo, como lo mencionó nuestra hermana. Por lo tanto, aún estando en Babilonia y estando en este mundo que nos atrae tantas cosas, debemos siempre tener nuestro espíritu conectado al Señor, invocando su nombre. No es tan difícil. Una manera muy fácil de conectarnos con el Señor siempre es invocando su nombre, donde estemos, en la casa, en el trabajo, en el bus, mientras nos dirigimos al trabajo, regresamos a casa, siempre que escuchamos algo en la radio o donde estemos, si algo nos distrae, invoquemos el nombre, si podemos hacerlo audiblemente y si no, en nuestra mente. Oh Señor Jesús, líbreme Señor Jesús, gane más de mí Señor Jesús. De esa manera el Señor se va a ir aumentando y esas son formas de experimentar a Cristo en Babilonia. Aleluya. Hermano Charlie, ¿a qué se refiere la plata en la tipología? ¿Y cómo se relaciona esto con nuestras experiencias? Sí. La tipología, la plata, se refiere a la red de redención efectuada por Cristo. El oro se refiere a la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, que los hijos de Israel llevarán consigo vasijas de plata y de oro de Babilonia a Jerusalén. Indica que nuestras experiencias tienen que ser las experiencias de Cristo y su redención, así como de Dios y su naturaleza está ahí. Todo esto está regresado
y va a acabar de regresar un día, porque todavía, como estaba diciendo el hermano, no ha regresado todo, pero va a regresar todo un día. Ya casi todo está fuera de Babilonia. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya, hermano Charlie, gracias. Hermana Norma, buenas noches. A usted le corresponde una pregunta central en el programa de hoy. Amén. Eso me Aleluya. gusta. Amén. Sí, muy importante, hermana Norma. ¿Nos podría colaborar con esta pregunta que dice, ¿qué ha hecho? Esto es muy importante. ¿Qué ha hecho la Babilonia actual con el pueblo de Dios? Amén, hermano. Una pregunta importante, como dice usted. Lo que Babilonia está haciendo hoy es lo mismo cuando fueron a Jerusalén para capturar a los israelitas. No solo capturaron al pueblo de Dios, robaron las riquezas de Dios del templo. El oro y la plata del templo de Dios representan las riquezas de Cristo, que han sido llevado a Babilonia. Y Babilonia misma representa la autoridad de las tinieblas, el reino de Satanás, el mundo sistematizado. El pueblo de Dios hoy necesita ser liberado de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás, y ser trasladado al reino del Hijo de su amor, que es la iglesia genuina, la cual Cristo dijo en Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Oh, Señor Jesús, estamos batallando con Babilonia en estos días actuales. Por la influencia del mundo, los colosenses fueron llevados como presa, así como los hijos de Israel fueron llevados de la buena tierra a Babilonia. En cierto sentido, hermano, muchos cristianos de hoy han sido llevados del reino del amor del Hijo de Dios, este reino de la luz, esta esfera de la luz. Como resultado, han perdido el disfrute de Cristo como la porción de los santos en la luz, según Colosenses 1:12. Pues por esta razón fue por la cual en el catolicismo romano y en las denominaciones protestantes se dice muy poco, si es que se dice algo, acerca de las inescrutables riquezas de Cristo, que se encuentra también en Efesios 3:8. No se animan a los creyentes a comer a Cristo, a beber a Cristo, a festejar con Cristo, a disfrutar de Cristo en su totalidad. Eso es algo que debemos hacer diariamente por nuestro espíritu. La razón por la cual hay tan poco o ningún disfrute de las riquezas de Cristo es que todas las vasijas que estaban en el templo han sido saqueadas por Babilonia la Grande. Oh, Señor Jesús, algunos cristianos no saben cuáles son las riquezas de Cristo. Tenemos que tener más experiencia. Oh, Señor Jesús, su plata, la redención, su oro, su naturaleza. Dios desea, hermano, traer de regreso, a recobrar a todos y a todas las riquezas de Cristo para nuestro disfrute en el Espíritu. Gracias, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Hermana Juanita, a usted le corresponde la segunda pregunta que nos va a traer el regocijo de entender qué tipifica el recobro de la iglesia, hermana Juanita. Buenas noches, perdón. Muy buenas noches, queridos radioyentes y hermano Alex. Sí, ahora en esta era presente el Señor desea recobrar las experiencias de las riquezas de Cristo. Él no solamente desea llamar a su pueblo fiel a salir de Babilonia y regresar a la vida apropiada de la iglesia, sino que también desea recobrar y traer de regreso todos los diferentes aspectos de Cristo que han sido perdidos. Y ya escuchamos estos aspectos. El Señor quiere que lo disfrutemos con el fin que se reproduzca la iglesia. Y esto, hermanos, sucede al impartirse Cristo en nosotros.
Cuanto más Él se infunde en nosotros, más vida tenemos y más esta vida se fortalece y se enriquece en nosotros. Entonces, nuestra experiencia de Cristo será más elevada en la vida de iglesia. Esta experiencia de Cristo en la vida de iglesia es con miras a llevar a cabo su economía divina. Oh, Señor Jesús, recobra totalmente tus experiencias enriquecidas en cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro verdadero banquete para disfrutarte todos los días de nuestra vida. Amén. Sí, aleluya. El Señor quiere que le disfrutemos a Él como las mejores experiencias que podamos tener. Él es el único en nosotros que lo puede lograr. Nosotros a veces fracasamos, la mayoría de las veces, pero Él sí lo logra. Y Él quiere recobrar eso, recobrar la comunión que había el hombre, que tenía el hombre con Él en el jardín del Edén. Él la quiere recobrar y lo va a lograr. Lo más importante es que lo va a lograr. Amén, hermano Steven. Amén, aleluya, gloria al Señor. Hermano, estaba disfrutando este aspecto cuando el pueblo de Israel, el Señor los llamó a que salieran a Babilonia. También había un llamado a venir a la tierra que el Señor había designado. Y la tierra que el Señor había designado en el Antiguo Testamento fue Jerusalén. Allí fue donde se fundó la iglesia. Allí fue donde comenzó la edificación de la Iglesia Universal. Primera iglesia que estuvo allí, y la semana pasada compartíamos que fue por el sacrificio que hizo Esteban, ¿cierto? Entonces me disfrutaba mucho eso, hermano, porque en nuestra experiencia, cuando hemos salido de Babilonia, que tipifica toda la parte religiosa y toda la parte idólatra, hemos sido llamados al terreno que el Señor ha puesto para nosotros. Y este terreno es la iglesia. Como lo compartió el hermano Alex ahorita, nosotros para edificar la iglesia tenemos una morada para el Señor. Él es el morador, es el espíritu, y la morada está en nuestro espíritu. Desde ahí comenzamos la edificación de la iglesia. Pero esto debe llevarse en una expresión externa, y la expresión externa donde nosotros estemos es la iglesia local donde nos reunimos, que a su vez estas iglesias locales edifican la iglesia universal. Entonces, gloria al Señor, porque fuimos sacados de Babilonia, pero estamos en el terreno adecuado, la Jerusalén actual. Aleluya. ¿Alguien más? Hermana Norma, tenemos invitada a la hermana Norma Santís. Amén. Sí, verdaderamente es muy importante este asunto, porque si nos ponemos a pensar por qué Él escogió un lugar para que vinieran a adorar, era porque cuando ellos estuvieron en Babilonia, todos hacían lo que querían o lo que ellos pensaban que era lo correcto y adoraban ídolos en muchas partes, en muchos lugares. Entonces, por eso cuando regresaron a Babilonia y trajeron las vasijas de regreso, el Señor escogió Jerusalén para que ahí ellos se reunieran, porque esto era el lugar que Jehová nuestro Dios escogía de todas las tribus para poner ahí su nombre y para tener su habitación. Y esto es porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Jerusalén era el único lugar de adoración y el centro que los unía, porque todas las tribus venían ahí de regreso. Así es que, pero ahora nosotros tenemos la iglesia local, y cuando hacemos las conferencias, entonces todas las iglesias locales pueden venir y reunirse en las conferencias o en los entrenamientos. Aleluya por la vida de iglesia hoy. Bien, amén. Bueno, yo le tengo la pregunta a la hermana Mónica. Hermana Mónica, ¿qué tipifica el recobro de la iglesia, hermana Mónica? Para reedificar el templo de Dios, la casa de Dios, el recobro de la iglesia también es tipificado por la reedificación del templo de Dios, la casa de Dios en Jerusalén. El pueblo de Dios regresó de Babilonia. Es por eso, queridos radioescuchas y hermanos en Cristo, que debemos trabajar para eso, para recobrar lo que el Señor había perdido, recobrar todas las riquezas de Cristo, la reconstrucción del templo,
Y gracias, Señor Jesús, por elegirnos para tan hermosa labor. Amén. Aleluya. Hermano Juan Carlos, ya que usted está ahí con su esposa, entonces ayúdame con la pregunta que dice actualmente, ¿qué dice Esdras capítulo 1, versículos 3 y 5 y qué indican estos versículos, hermano? Claro que sí, hermano Alex. Buenas noches, queridos radioescuchas. Entonces, en Esdras 1, capítulo 1, versículo 3, dice: quien haya entre vosotros de todo su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios. Quien está en Jerusalén, el versículo 5 añade: entonces se levantaron los cabezas de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y en general todos aquellos cuyo espíritu había despertado Dios para subir, edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Estos versículos nos indican que el recobro no solamente consiste en regresar a Jerusalén con las vasijas del templo de Dios, sino también en reedificar el templo de Dios que había sido destruido. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Praise the Lord. Amén. Amen. Jerusalem. Amén. Alabado sea el Señor. Jerusalén. Foundation of peace. Es la fundación de paz. Foundation of peace. Fundación de paz. Is Jerusalem. Es Jerusalén. Jerusalem. Jerusalén. Is a piece of land. Es la tierra de paz. A locality. La localidad. That means the locality. ¿Qué significa localidad? Whether it's a village, whether it's a hamlet, whether it's a town, whether it's a city. ¿Qué es? ¿Esto es un pueblo? ¿Es una ciudad? ¿Es una villa? ¿Qué es? They are the earth. Es la tierra. The Lord chose all the localities to Jerusalem to build El Señor escogió todas las localidades y la tierra de Jerusalén. Amén. Aleluya. Amén. Señor, la localidad, la fundación de paz. Amén. Hasta el próximo viernes, queridos hermanos y hermanas, queridos radio oyentes. Aleluya. Siempre Dios será. Somos los hebreos por ríos cruzar, dejamos ya los ídolos atrás, cruzamos el Éufrates para entrar en Canaán.
función por siempre Dios será. Nuestra función por siempre Dios será. The preceding program, Word, Spirit, and Life, was paid for by John Kahn and guests. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago.